Entonces, el ejercicio pedía, había uno de los ejercicios que pedía encontrar un número racional entre A y C. Y otro que pedía encontrar un número irracional entre A y C. Entonces, una compañera de otro equipo propuso este número. Este número es racional, ¿sí? Es racional porque termina I, o sea que es un número periódico en donde lo que se repite es el cero, ¿no? Es 1,111222, 0000, de ahí en adelante, o sea que es un número periódico, es un número racional, ¿tá? Ahora lo que había que verificar es que esté entre A y C. Entonces vamos comparando cifra con cifra, primero con A. Entonces los dos empiezan con 1, después otro 1, después otro 1, después otro 1, hasta ahí son iguales. Pero acá el A tiene un 1 y este tiene un 2. Así que este número es más grande que A. Así que A es más chico que ese número propuesto, hasta ahí vamos bien. Y hay que ver que es menor que C. Comparamos cifra con cifra, 1,11, y acá en la tercera cifra son diferentes, porque este tiene un 1 y este tiene un 2. Así que A es más chico que, este número es más chico que C. ¿Sí? Así que ese es un número racional, que está entre A y C. Hay infinitos racionales entre A y C, o sea que ese es uno de los infinitos que hay. ¿Hasta ahí bien? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces el siguiente es encontrar un irracional. Eso es un poco más difícil porque hay que crear un número cuyo desarrollo decimal no sea periódico, y que además esté entre A y C. Entonces, en el otro grupo alguien propuso este número, que ¿cómo es? Es 1, viene una racha de 3 unos, después 2 2, 4 unos, 3 2, y se imagina cómo sigue, ¿no? 5 unos, 4 2, 6 unos, 5 2, y así. Ese número no es periódico, no tiene un desarrollo, ese desarrollo decimal no es periódico, así que es irracional. Está bien. Luego, lo que hay que Sí, verificar yo es que puse entre A ese y número. C, entonces comparamos cifra por cifra con A. Hasta la tercera cifra son iguales, y en la cuarta cifra A tiene un 1 y este número tiene un 2. Así que este número es más grande que A. Y después comparamos con C. Hasta la segunda cifra decimal, o sea, el número acá, el 1 es igual, y las dos primeras cifras decimales también, pero acá son diferentes, y este tiene un 1 y el C tiene un 2. Así que es más chico, el número propuesto es más chico que C. Así que es un número irracional entre A y C. También hay infinitos números irracionales entre A y C. Es una de las muchas respuestas que podrían haber dado. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Me habían dicho, no sé quién era que me estaba hablando, me había dicho que Yo creo que era. ¿Quién? En los últimos, Karen. ¿Karen? Ahí va. Sí. En los últimos, bien, ¿en qué conjunto? En todos, porque yo puse una cosa y mis compañeros de equipo pusieron otra. Está. Por ejemplo, en 1, 2, 3, 4 o 1, Sí. un medio, un tercio, un 1, 2, 3, cuarto. 4, 1, un medio, un tercio, un cuarto, sí. Todos fueron distintos. Todos fueron distintos. Nosotros nos juntamos ahí también, profe. Está, bien. Nos aliamos ahí. Entonces,
Bien, vamos a hacer primero el más fácil, el de 1 en adelante, y después hacemos los otros. Entonces, primero miremos el conjunto 1, 2, 3, 4, y seguimos, y lo voy a dibujar, capaz que dibujándolo en la recta se ve mejor. ¿Sí? Y así. Bien, entonces, este conjunto es acotado superiormente, es decir, ¿tiene cotas superiores? ¿Qué les digo? ¿Que sí o que no? Creo que sí. Que sí Yo es puse que acotado no. superiormente. Por ejemplo, ¿qué cota superior tiene? Profe, me parece que superior no, porque se va hasta el más infinito. Claro, Entonces una no cota tiene como que un superior. límite. Claro, una cota superior tiene que ser un número que todo el conjunto me queda a la izquierda. O sea que es un número que es más grande que todos. ¿No? Y no hay un número que sea más grande que todos los del conjunto. Entonces voy a escribir esa observación. No hay un número mayor o igual que todos los números del conjunto. Esto quiere decir que no es acotado superiormente. Bien, así que acotado superiormente no es. Bien, y si no es acotado superiormente no va a tener supremo. Además, comento. Bien, ¿y inferiormente qué les dio? ¿Acotado inferiormente o no? Es acotado inferiormente. Es acotado inferiormente. Por ejemplo, una cota inferior, ¿Una? 1. Claro. Por ejemplo, el 0 es una cota inferior. Y el 1 también. De 1 menos infinito. Claro, de Sería 1 una para cota atrás, inferior. todos estos son cotas inferiores del conjunto. ¿Sí? Entonces, las cotas, el conjunto es acotado inferiormente. Es acotado inferiormente. Y las cotas inferiores, acabo de tener que pasar una raya, ¿no? Las cotas inferiores son todos los números desde menos infinito hasta 1, inclusive porque las cotas inferiores son números que son más chicos o iguales a todos los del conjunto. Bien, ¿y cuál sería entonces el ínfimo del conjunto? O sea, de las cotas creo que inferiores, ¿Uno? el 1, exactamente. El ínfimo del conjunto. Disculpen que voy a silenciar acá. El ínfimo del conjunto, bueno, vamos a ponerle un nombre, A, es 1. Así que la respuesta ahí era que el conjunto es acotado inferiormente, pero no superiormente.
¿Bien? Ahora, no sé si están copiando, pero si están copiando, espero, y hacemos otro ejemplo. Hola, ¿estás ahí? Sí. ¿Hago otro ejemplo? Bueno, si nadie me... Sí, borro. Se puede, hágalo. Está, borro. Igual yo esto lo estoy grabando, así que esta explicación la subo después. Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Bien, vamos a agarrar el conjunto ya no me acuerdo cómo era el conjunto. 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto. Profe, Bueno. me tengo que retirar. Bueno, Ok, gracias. hasta luego. Un medio, 1 tercio, 1 cuarto y seguimos. Bien, ese conjunto. Nos preguntamos si es acotado superiormente. ¿Qué les parece? Capaz que lo dibujo acá, al conjunto, para que lo visualicen mejor. ¿No se repite la situación anterior? No, porque fíjate que es 1, 1 A mí me medio, parece que sí, que es acotado superiormente. 1 tercio, 1 cuarto. Fíjense cómo se van comportando los números, ¿no? Son cada vez más chiquitos. 1 quinto, Pero tiene cuarto inferior. 1 sexto, ¿sí? Entonces, Ya uno. Para mí tiene supremo y no tiene ínfimo, pero no sé. bueno, supremo. ¿Es acotado superiormente? Primero. Sí, por el 1. Sí, sí, es. ¿No? Sí, uno. por ejemplo, el 1 es una cota superior y todos los demás, o sea, de acá para arriba, todos estos son cotas superiores. Elisa, me tengo que ir. Bueno, está. Yo después subo este videito. Dale, gracias. ¿Mañana clase normal? Sí, clase normal. Les paso el link después. Dale, buenísimo. Chao a todos, que pasen bien. Hasta mañana. Chao, chao. Bien, entonces cotas superiores son del 1 para allá, así que sí es acotado superiormente. Y entonces nosotros sabemos que todos los conjuntos de números reales que son acotados superiormente tienen supremo. Así que como la respuesta es sí, entonces tiene supremo. Era el marcador que estaba usando. Tiene supremo. ¿Y cuál será el supremo entonces? El 1. El 1. Exacto, porque es de todas las cotas superiores la más chica. Es como la tapa del conjunto. Entonces, eso tiene
el supremo y es 1. No siempre se pueden hallar los supremos de los conjuntos, pero en estos ejemplos es fácil. O sea, mirándolo sale. Bien, entonces la otra pregunta más interesante ahora ¿es acotado inferiormente? Lo es. ¿Qué les parece? ¿Sí? Como el anterior. Sí, 0. Sí, porque tiene un 0. es acotado inferiormente. ¿Y cuáles son las cotas inferiores? De menos infinito a 0, ¿no? Ahí está. Y 0 inclusive, porque el 0 es menor o igual que todos los del conjunto. Así que 0 también es una cota inferior. Y de allá para atrás, estas son las cotas inferiores. ¿Sí? Son las cotas inferiores. Quedó medio mal escrito. Bien, entonces, si es acotado inferiormente, tiene ínfimo. ¿Y cuál es el ínfimo? Es como el piso del conjunto, es 0. O sea que el supremo es como la tapa del conjunto y el ínfimo es el piso del conjunto, o el piso y el techo si quieren. El piso del conjunto es el ínfimo y el techo del conjunto es el supremo. Pero no sé si a Karen o a quién, le parecía que no había ínfimo. ¿Por qué? Porque le pareció, bueno, supongo lo que le pareció, ¿no? Que como el 0 no está en el conjunto, entonces el conjunto no tendría ínfimo. Pero lo que sucede es que el ínfimo no tiene por qué estar en el conjunto. O sea, hay conjuntos como este que su ínfimo no está en el conjunto. Está entre las cotas inferiores, pero no está en el conjunto, no tiene por qué estar. A veces está en el conjunto y a veces no. Por ejemplo, acá el supremo está en el conjunto, pero hay otros ejemplos en donde no va a estar en el conjunto. ¿Se entiende Bien. mejor entonces el concepto de ínfimo y supremo ahora? Sí. Sí, ¿Sí? bastante. Y ahora sí. Sí, hacía Pero, falta un dibujito, ¿no? Elisa, Supremo con máximo. a mí me quedó una duda entre el ejemplo anterior y este, porque en el ejemplo anterior, que teníamos 1, 2, 3, 4, no estaba acotado superiormente. No. Porque Y era me 1, quedó 2, 3, la 4 y duda de seguía, ¿no? Era 1, 2, 3, 4 y seguía, 5, 6, 7. No había ningún número que fuera más grande que todos a la vez. y en este caso el 1 sí, Claro, el es 1 es más más grande grande que que... todos. Está. Es un Esa conjunto era que mi duda. tiene infinitos elementos, en eso los dos son iguales. O sea, el primer ejemplo tenía infinitos elementos, y este también, solo que en el otro no había uno que fuera más grande que todos, y acá sí, hay un número que es más grande que todos. Pero si el Dale, conjunto, gracias. está acotado, ¿es correcto decir que tiene infinitos elementos? O sea, ¿no se supone que está limitado por un lado y por el otro? No, el número de elementos es infinito igual, pero el Bien. conjunto es acotado. Ok. Ujú. Bien, ¿otras preguntas? Bueno, entonces con esto estaríamos terminando el tema número real. Es un tema conceptualmente que es profundo. No busco que ahonden demasiado, es solo un vistazo y que entiendan los conceptos, que tengan claro qué es el ínfimo, qué es el supremo, cuáles son los números reales, esas cosas, ¿sí? Fíjense que hay algunos conjuntos de números racionales,
pero cuyo ínfimo o supremo no pertenece a los números racionales. Eso muestra la necesidad de los números reales, ¿sí? Por ejemplo, había un ejemplo ahí en donde el supremo era pi. Eran números racionales, era 3, después 3,14, después 3,141, y así, que el supremo de ese conjunto era el número pi. O sea que hay conjuntos de racionales cuyo supremo no es racional. Entonces, por eso es, para que siempre haya supremo, es que necesitamos trabajar con los números reales, ¿sí? Bueno, la clase que viene vamos a empezar ya con las funciones, ¿tá? Vamos a entrar en un terreno que es un poco más, bueno, bastante más conocido por ustedes, porque vienen trabajando con funciones desde hace años en el liceo, y vamos a empezar trabajando con las funciones más simples, la función lineal, la función cuadrática, y entonces después vamos a ir aprendiendo funciones cada vez más complicadas, ¿tá? Bien. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Chao.